Y aquí estás, regresando del trabajo. No veías la hora de llegar a casa. Te das una refrescadita rápida, te pones ropa cómoda y te das cuenta de que lo único que ha quedado medianamente decente en casa es la cocina. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy comparto contigo esta limpieza reset completamente motivacional para cuando regresamos del trabajo. A veces estamos tan cansados que pensamos al llegar en darnos una buena ducha y tirarnos en el sofá con nuestra serie favorita. Pero no, como lo esencial es invisible a los ojos para tener una casa siempre funcional, nos toca cuidar los detalles que a veces se vuelven esenciales incluso para nuestro bienestar. Me haré algo para recuperar fuerzas y comenzar con mis quehaceres. Primero que todo, mandaré adelante la cocina. Como amantes del arroz, prepararé este como acompañamiento para algo en lo que pensaré luego. Mientras lo preparo, quiero preguntarte si también trabajas. Sé que para algunos el tiempo que pueden dedicar a la casa es sencillamente poco, ya que trabajan a tiempo completo. Otros a veces tienen que seguir trabajando incluso cuando están en la casa y continuar luchando con las cosas habituales de su vida. Yo soy la afortunada que al llegar del trabajo tengo al menos 2 o 3 horas para dedicarme a mí o a las tareas del hogar. Pero como les he dicho, este video es completamente motivacional. No solo para las personas que regresan del trabajo, sino también para aquellos que llegan por curiosidad, para motivarse o simplemente porque eligen nuestros videos como compañía. Así que hoy haré una limpieza muy rápida, pero efectiva en mi casa. Gracias a que cada noche tengo la costumbre de dejar la cocina limpia, guardaré los platos en su lugar. Después, eliminaré del fregadero los platos sucios del desayuno y mientras tendré al menos la cocina con menos cosas por hacer. Tú tienes lavavajillas, algunos incluso no lo utilizan. A mí me ayuda muchísimo. Recuerda limpiar el filtro de vez en cuando.
Quiero poner las fundas en los cojines del sofá. Ya me estaban mirando mientras comía. Las lavé ayer y cuando se secaron por la noche, las doblé y las puse aquí para recordarme hoy. Como si no se notara claramente que falta algo. Te aconsejo lavar estas fundas al menos cada 15 días, a altas temperaturas. Y si tienes mascoticas, cada semana. Haré una rápida reorganización de mi salón. Limpiaré un poco con el Swiffer o, en este caso, con mi plumero. Le rocié un spray multisuperficies a un paño húmedo para que todo sea más agradable. Y comenzaré por la mesa y las sillas del comedor. Pondré el centro de mesa y encenderé una velita. No es muy agradable sacudir siempre, así que busca quizás un spray antiestático o algunos truquitos de los que ves en internet. O si no, de la forma tradicional, paño húmedo y a remangarse las mangas. Evitaremos así alergias y molestos animalitos no deseados. Aquí abajo se acumula muchísima suciedad. Te aconsejo buscar uno de estos para estos lugares un poco particulares. Este, por ejemplo, lo compré en Shein. Mirando a mi alrededor, pienso que el salón está bastante bien. Daré un poco de agua a mi plantita y luego barreré. También continué barriendo en el pasillo. No sé si decir en estos casos que soy afortunada de tener una casa pequeña cuando tengo que hacer limpiezas rápidas. ¿Tienes una casa pequeñita? Los leo con gusto en los comentarios. Por suerte, mi hija dejó la cama hecha. Rocío el spray que preparo para quitar el olor y desinfectar tejidos. No hay tanto que hacer aquí, así que abrí la ventana para que entre un poco de aire en la habitación y paso la aspiradora.
Dejé la ventana de nuestra habitación abierta para ventilar antes de salir, pero dejé la cama sin hacer. No hay problema, la haré ahora. Siempre trato de vestir la cama con 2 o más colores que combinen entre sí. Al no tener cabecero acolchado, uso las almohadas para acomodarme cuando leo o miro la televisión. Le doy un punto de luz con la almohada que pongo delante con un bonito mensaje. Y para agregar un poco de textura, pongo esta mantita o plaid a los pies. Creo que le da a la cama contraste y luminosidad. Para terminar, también rociaré aquí el spray para tejidos. Usa tú el que prefieras. Dejaré 5 minutos para que actúen estos detergentes en el baño. Mientras tanto, he sentido que el arroz ya está listo. Tiene un buen olor. Quizás me decida hacer unas croquetas para la cena o una buena ensalada. Limpiaré el baño muy rápidamente. Sin más, te voy a pedir que si te está gustando este video, te suscribas si aún no lo has hecho. Me ayudarías a crecer en este mundo de YouTube y a ti no te cuesta nada. Lavo, enjuago y seco, procurando no mojar tanto el suelo. Hoy lavaré también la ducha, aunque como verás, todavía no necesita mucha limpieza, pero ya que estoy, lo haré. Es que al mantenerla todos los días quitando el exceso de agua, aguanta muchísimo hasta la limpieza más profunda. Quiero terminar este video mostrándote mi casa y relajándome frente a la televisión. Si te ha gustado, dale like. Y por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!